¿Ok? Un poquito hablando de estudios de solubilidad, esto es para que ustedes tengan un poco más claro cómo generar una mejor solubilidad entre dos componentes cuando necesite o requiera hacerlo. Cuando ocupen preparar reactivos, por ejemplo, o cuando un reactivo no se disuelve tan fácilmente. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlo a generar una mejor solubilidad? Bueno, aquí vamos a hablar un poquito sobre lo que son enlaces iónicos. Básicamente, un enlace iónico es donde tengo comprendido un metal más un no metal y es la unión entre un cation y un anión, ¿de acuerdo? O un anión o un cation. Ahí es indiferente. Lo importante es que ustedes sepan que cuando se forma un compuesto, siempre, un compuesto iónico en este caso, siempre va a ir primero el cation y luego el anión, ¿de acuerdo? Y lo que hacen ellos es compartir cada uno de sus electrones. En lo que es un enlace covalente, aquí digamos también se da un compartimiento de electrones, pero no es solo uno, sino que es un par o más de un par de electrones. Y este, cada cual unidos por una carga parcial positiva y una carga parcial negativa. La mayoría de estos enlaces covalentes se dan entre compuestos, digo, perdón, entre elementos que son no metálicos. La mayoría de los enlaces iónicos se dan entre un compuesto metálico y uno no metálico. Y para identificar un poquito, igual esto ahí poco a poco lo vamos a ir reforzando, pero las moléculas, según las estructuras de Lewis, que es un tema que se ve en el colegio, ellas tienen eh, cierta estructura, digamos, a nivel espacial, o ellas pueden formar ciertas estructuras a nivel del espacio. Aquí tenemos al metano y al etano, por ejemplo. Son dos estructuras que generan o mantienen cierta simetría. La simetría va a ayudar a determinar la polaridad de una sustancia. ¿De acuerdo? Entonces, esto a nivel de laboratorio lo vamos a ir viendo y se va a ir reforzando, digamos, con las prácticas que se van a ir haciendo. En lo que es solubilidad de sustancias iónicas, básicamente, imagínense que tenemos cloruro de sodio. Aquí, imagínense que eso es un granito de sal común de cloruro de sodio. Y le agregamos agua. Entonces, esos enlaces que tenía el sodio y el cloro se rompen gracias a la acción del agua, que es un disolvente. Esta agua que va a hacer también se rompe en cierto modo. Y lo que va a hacer el agua o las moléculas del agua es atraer a la carga positiva, o sea, en el caso del cloruro de sodio, va a atraer al sodio a todo lo que esté cercano al oxígeno y va a atraer, perdón, al sodio a todo lo que esté cercano eh, al oxígeno, sí, perdón. Y en el caso del cloro, este se va a ver atraído a todo lo que tenga la carga positiva del agua, que serían los hidrógenos, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente así es como se relaciona lo que es la solubilidad de sustancias iónicas. Decimos que cuando un compuesto iónico se disuelve en agua, está disociado y sus cargas positivas se atraen por las cargas negativas y sus cargas negativas se atraen por las cargas positivas. Entonces, en este caso, recuerden, los sodios van a ir cercanos de los oxígenos. Veanlo acá, vean en estos casos. Y los cloros van a ir buscando cercanía con los átomos de hidrógeno que estaban alrededor. Siguiendo con la solubilidad, es importante que ustedes sepan que existen sustancias más concentradas que otras. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que se están haciendo un fresco de tan y ustedes dicen, ok, me voy a hacer el fresco de tan, pero me queda solo medio paquetillo de tan. Entonces te agarra el fresco de tan, le agrega agua y le agrega un poquitito de tan. Eso hace que se disuelva fácilmente, claro. Pero el sabor y la concentración de ese refresco va a ser muy leve, muy débil, digámoslo de esa forma. O en este caso, hablando químicamente hablando, insaturada. Si yo tengo el paquete completo de tan y hago el litro o los 2 litros que dice que indica, digamos, el envoltorio,
Entonces yo llego, le agrego el agua, agrego el paquete de TAN y agito, disuelvo todos, dejo todo bien disuelto, bien soluble. Y en este caso tendríamos una solución saturada. Entonces una solución saturada va a ser la solución a la cual la mayor cantidad de soluto se pueda disolver en cierta cantidad de disolvente. ¿De acuerdo? En cambio, ¿qué sucede? Por ejemplo, yo digo, y es que a mí me gusta un fresco de tan, pero así dulcitico, hasta que le chille la garganta, como dicen, cuando va bajando. Entonces, si usted es bueno para el dulce, ¿qué hace usted? Se agarra un paquete y medio o dos paquetes de tan y lo disuelve en la misma cantidad de agua que disolvió el de la partida, el del caso anterior. En este caso, ese fresco nos va a quedar muy concentrado. Se va a sentir, como les dije, la cantidad excesiva de azúcar y de colorantes y demás aditivos que trae el tan. Entonces, imagínense que a nivel de química esto sería una sustancia sobresaturada. O sea, tenemos que una cantidad de soluto está sobrepasando el límite del disolvente o de la cantidad de disolvente que tengo yo en ese momento. ¿Ok? Entonces, es importante que manejemos esos términos de insaturado, de saturado y de sobresaturado. Y de igual forma en el laboratorio vamos a hacer estudios de todo esto. Y bueno, para terminar esta presentación, es importante que ustedes sepan que la solubilidad y la temperatura en un 99% de las veces van de la mano. ¿Qué significa esto? Si yo estoy disolviendo un reactivo, imagínense que sea cloruro de sodio, que hemos utilizado ahorita en esta presentación como ejemplo. Yo voy a disolver cloruro de sodio en agua y por alguna situación no se me disuelve rápido. O yo lo agito y no se disuelve. Todavía quedan partículas de cloruro de sodio en el fondo del recipiente o en el fondo del agua. En estos casos, o donde se requiere de algo para poder ayudar a que la solubilidad sea por completo, en estos casos utilizamos la temperatura. Existen diferentes parámetros que afectan la solubilidad. Uno es la agitación, o sea, si yo agito más, es más fácil que se me disuelva. El otro es el tamaño de partícula. Si yo tengo granitos finitos de sal, es más fácil que se disuelvan a que tenga esa sal Himalaya, que es una sal gruesa, por ejemplo. Es un ejemplo. Y la otra es la temperatura. Como les dije en un 99% de los casos, para no decirles siempre, porque en química siempre va a haber una excepción, la mayoría de los casos, conforme yo aumente la temperatura, como lo vemos en cada uno de estos casos, así se va a ver reflejada la solubilidad. Si yo aumento la temperatura para ayudarme a solubilizar algo, me va a ayudar a que eso se disuelva más pronto, más rápido. A excepción del sulfato de cerio 3. Este amigo no. Este amigo más bien, entre más temperatura le adicionemos, menos soluble va a ser. Y es un caso, digamos, excepcional a todos los demás. Pero en la mayoría de los casos, si ustedes están preparando algún reactivo y nunca se le disuelve o es difícil de disolverlo, utilicen temperatura para poder ayudarse a que se genere esa solubilidad por completo. Ok, chicos. Bueno, esta sería la presentación de lo que son técnicas de separación y solubilidad. Practiquen mucho, estudien mucho y recuerden que todos esos temas los vamos a reforzar en el laboratorio para que los tengan más como visuales también, para que aprendan haciendo, que es lo que a nosotros nos gusta. Bueno, chicos, que pasen un excelente día y buen día, estimados estudiantes, espero se encuentren muy bien. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre lo que es cinética de disolución y afinar un poquito ciertos conceptos y temas que vamos a reforzar en la práctica de los laboratorios. ¿Ok? Recuerden que todo este tipo de materiales, las presentaciones y videos, es como un tipo de guía para ustedes, ¿de acuerdo? Lo importante es que ustedes manejen y estudien muy bien el material que se les da, lo que es la parte teórica, en este caso de los laboratorios de Química General 1. Y recordar que esto les va a funcionar como un tipo de guía y de ayuda, ¿ok? Entonces,
vamos a tratar de hablar un poquito de los conceptos, como para que les quede más claro para cuando vengan al laboratorio, eh, puedan experimentar mejor, digamos, cada una de las prácticas que van a realizar. Cinética de disolución. Ok, aquí vamos a hablar un poquito sobre este concepto. Es importante que ustedes sepan qué significa una disolución. Cuando hablamos de una disolución, hablamos de que tenemos dos componentes que básicamente se están uniendo entre sí para formar dicha disolución. Esos componentes son el soluto y el solvente, o el soluto y el disolvente. Solvente y disolvente prácticamente son sinónimos. El soluto, ¿qué va a pasar a ser? La partícula sólida, la cual se va a disolver en el disolvente, ¿de acuerdo? O en el solvente. Veámoslo como, por ejemplo, que el soluto podría ser la sacarosa o el azúcar de mesa que conocemos normalmente. Y el disolvente o solvente, en este caso, sería el agua, que es el medio en el cual el soluto se va a disolver. Juntos ellos dos forman lo que se llama una disolución. Y existen parámetros o factores que pueden afectar eh, la eficacia, digamos, de esa disolución. Y aquí tenemos tres de esos factores. ¿Ok? El tamaño de partícula es uno de ellos, la temperatura y la agitación. ¿Qué quiere decir eso? El tamaño de partícula me va a afectar en el caso en el que si yo tengo un tamaño de partícula muy grande, este va a afectarme la velocidad de la disolución. ¿De acuerdo? En cambio, si yo tengo una partícula muy pequeña, va a ser más fácil de disolver o de generar la disolución. La temperatura. Esto afecta, ¿por qué? Porque para que pueda haber una disolución, la cinética va a ser fundamental en este caso, o sea, el movimiento de las moléculas. Y cuando agregamos temperatura a algo que es difícil de disolver, este movimiento de las moléculas que genera la temperatura nos va a ayudar a que la disolución se haga de una forma más eficiente y más pronta también. Y la agitación, eso es tan simple y sencillo como decir, si agitamos más algo, se va a disolver más rápido, a que si dejamos algo sin agitar, no lo vamos a poder disolver. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir hablando y viendo un poquito de cada uno de estos conceptos.